En términos generales, el desempeño básicamente se refiere a la capacidad y al rendimiento con el que se cuenta y sobre todo que se pone en práctica para obtener un logro o un resultado determinado. Y esta capacidad y rendimiento se puede observar en distintos ámbitos, como por ejemplo en la economía, en los negocios, en las maquinarias, en los equipos y programas o softwares, en los deportes, en la música, entre otros, donde los resultados se pueden medir y son clave para la mejora continua. En el contexto organizacional o empresarial, el desempeño básicamente se refiere a lo mismo, es decir, a la capacidad y el rendimiento que ponen en práctica los empleados o colaboradores de la organización para cumplir con determinadas funciones, roles u objetivos, en función a su esfuerzo, motivación, destreza, disciplina y conocimientos. Y asimismo, el desempeño de toda la organización o desempeño organizacional, que depende del desempeño humano, material y económico, se refiere a la capacidad y al rendimiento que pone en práctica toda la organización para el logro de sus metas y objetivos, donde interviene el desarrollo organizacional, el cual es un concepto que, aparte de buscar optimizar el desempeño organizacional, busca optimizar la condición y el desempeño del factor humano, en donde intervienen diversas disciplinas y conceptos como por ejemplo la administración, la ingeniería, el marketing, la teoría de sistemas, la psicología, entre otras disciplinas que normalmente se utilizan para promover cambios positivos en las formas de pensar y comportarse, solucionar conflictos, mejorar la comunicación, promover la satisfacción laboral, entre otros aspectos importantes que forman parte del desarrollo organizacional, donde finalmente tanto el desempeño como el desarrollo organizacional dependerán de la cultura organizacional o estilo de liderazgo, dado que las decisiones siempre se toman en un contexto de creencias, estilos, narrativas, opiniones o formas de pensar. Con respecto a la gestión del desempeño individual en su forma más tradicional, se puede decir que es un sistema o herramienta bastante común y razonable que tiene como objetivo medir el qué, es decir, el grado de cumplimiento de lo que hacen las personas en la organización, lo cual normalmente se basa en las funciones y los objetivos del puesto, donde es ideal que estos objetivos se definan de forma específica, medible, alcanzable, relevante y oportuna o SMART. Y su otro objetivo es medir el cómo, es decir, medir cómo es que se llevan a cabo las funciones y cómo es que se logran los objetivos, lo cual normalmente está muy relacionado con los valores y las competencias organizacionales, donde, según diversas investigaciones entre el qué y el cómo, es el cómo o las conductas lo que finalmente determina los logros, por lo cual a largo plazo suele ser más relevante que el qué o los objetivos. Finalmente, el resultado u objetivo de poder medir el qué y el cómo es poder medir el grado de avance o desarrollo personal y profesional de cada miembro de la organización a través del seguimiento del cumplimiento de sus objetivos y la gestión de sus conductas y competencias. Por lo general, los procesos de gestión del desempeño están compuestos por 6 etapas que son las siguientes. La primera es la definición de objetivos, roles y funciones, donde es ideal que los objetivos se definan en cascada y de forma SMART. La segunda etapa es la evaluación de desempeño propiamente dicha, donde se evalúa el qué y el cómo, para lo cual existe una gran diversidad de formatos y herramientas. La tercera etapa consiste en la revisión y calibración de las evaluaciones de desempeño, donde en conjunto los evaluadores homologan sus criterios de evaluación para tratar de minimizar las subjetividades. La cuarta etapa se refiere a la retroalimentación, donde según algunas investigaciones, cuando ésta se enfoca en el futuro o feed forward, resulta ser más beneficiosa que el feedback o la retroalimentación enfocada en el pasado. La quinta etapa consiste en los planes de capacitación y desarrollo, a través de los cuales se busca cubrir y potenciar habilidades, actitudes y conocimientos. Y la sexta y última etapa consiste en los planes de sucesión, que básicamente se refiere al proceso que permite identificar las posiciones críticas del negocio, el perfil adecuado de los potenciales sucesores y el proceso de adaptación de los mismos. Pero antes de diseñar un proceso o esquema de gestión del desempeño, es importante entender el negocio, su contexto y su cultura, dado que si por ejemplo se trata de una organización con una cultura vertical o jerárquica, donde cuanta más jerarquía tiene un colaborador o empleado en la organización es más importante, la dependencia del jefe directo es indispensable, existe una necesidad por un alto control de los colaboradores, los
colaboradores deben sentirse agradecidos de pertenecer a la organización. Se considera que las personas son fáciles de reemplazar. Se posee un estilo de gestión conformista que busca que las personas encajen o encuadren en un perfil estandarizado, y cuanta más compleja o difícil es una decisión, esta va subiendo en la jerarquía, lo que no quiere decir que quien toma la decisión es la persona correcta. Sin duda, el proceso de gestión del desempeño requerirá de ajustes y estrategias diferentes, como por ejemplo, quizás solo se requiera o se proponga de una evaluación de 90 grados. El proceso de evaluación de desempeño de todos los grupos ocupacionales posiblemente pueda tener lugar en un mismo periodo del año. No se requiera más que de evaluaciones individuales, no se preste mucha atención al feedback o a la retroalimentación, entre otros. En cambio, si se trata de una organización con una cultura horizontal o ágil enfocada en la base de la pirámide, donde se reconoce que son los colaboradores o empleados los que hacen a la compañía, los jefes o líderes trabajan en equipo y en conjunto con los demás colaboradores, no se hacen muchas diferenciaciones, se fortalece la individualidad, la organización se preocupa por no perder empleados, y en donde a medida que las decisiones se vuelven más difíciles o más complejas, se reúne a la mayor cantidad de personas indispensables, independientemente del grupo ocupacional al que pertenecen, dado que son consideradas o envueltas en un mismo nivel. Sin duda, el proceso de gestión del desempeño requerirá de otro tipo de ajustes y estrategias, como por ejemplo quizás una evaluación de 360 grados, realizar evaluaciones individuales y también evaluaciones grupales, realizar el proceso de evaluación de desempeño en diversos periodos del año, un alto enfoque en la retroalimentación enfocada hacia el futuro, entre otros aspectos importantes. Como todo proceso, la gestión del desempeño tiene ventajas y tiene desventajas. Dentro de las principales ventajas podemos encontrar que ayuda a mantener un continuo desarrollo profesional y personal de todos los colaboradores, lo cual contribuye al éxito de la compañía. Permite reconocer a los colaboradores con mejor desempeño e identificar a los que aún no logran desempeñarse adecuadamente para poder establecer planes de mejora profesional, personal, de liderazgo, entre otras opciones. Permite recibir y brindar retroalimentación para poder conocer y entender lo que se espera de cada persona, con el fin de optimizar el desempeño, sobre todo si la retroalimentación se realiza de forma periódica. Ayuda a clarificar el rol que ejerce el líder, dentro de los cuales los roles más comunes son el rol del jefe, el rol del coach, el rol del partner y el rol del facilitador o mentor. En cuanto a las desventajas, se podría mencionar que juzgar a un colaborador puede ser perjudicial o un desmotivador, al igual que una retroalimentación llevada a cabo de forma inadecuada. Medir competencias y objetivos de forma correcta a veces puede ser difícil, ya que quien las evalúa no necesariamente es la persona más competente y con la predisposición necesaria para hacerlo. Si bien es cierto, las competencias aumentan cuando van desarrollándose desde abajo, pasada la curva de crecimiento decaen. Por ejemplo, en los deportes, a una edad determinada, ciertas competencias deportivas decaen. Muchas de las herramientas de gestión de personas se desarrollan en relación al jefe directo. Sin embargo, el rol del jefe y el rol del coach no se llevan de la mano, lo que puede hacer que la revisión del desempeño no sea compatible ni aceptada, ni por el jefe ni por sus colaboradores. Y adicionalmente, en relación a los objetivos, es importante que estos se definan de forma bilateral, es decir, entre el jefe y el colaborador, dado que cuando se definen de forma unilateral, este proceso resulta ser poco productivo, coherente y sostenible, lo cual normalmente ocurre con el tipo de líder que solo ejerce el rol de jefe. Si se trata de actividades rutinarias o repetitivas, donde se tiene un alto grado de certeza en los procesos y en los resultados, el establecimiento de objetivos suele no tener mayor impacto o relevancia. Lo mismo sucede si se trata de actividades con muy poco grado de certeza en los procesos y en los resultados. Sin embargo, existen muchas formas de motivar un adecuado desempeño, por ejemplo, a través de brindar claridad sobre las expectativas o lo que se espera de cada miembro del equipo de forma constante, delegar y distribuir la carga laboral de los equipos de forma equitativa, empoderar a los miembros del equipo, realizar retroalimentaciones específicas y adecuadas de forma periódica, en público para reconocer y en privado para corregir, por más o menos relevante que sea la retroalimentación. Creer en los empleados, hacerles reconocer sus habilidades, talentos y su importancia en la organización, planear objetivos alcanzables y celebrar el progreso.
Dar un sentido, orientación o visión de por qué se hacen las cosas, es decir, hacer claro el propósito del puesto, mantener una buena comunicación, entre muchas otras formas de promover un adecuado desempeño. Algunos otros conceptos bastante comunes en los procesos de gestión del desempeño son el talento y el potencial, dado que uno de los principales objetivos de este proceso es poder identificar y medir las capacidades de los colaboradores para que aquellos que se desempeñan mejor puedan ocupar las que se consideren las posiciones más críticas o claves de la organización. Lo cual, para el caso del talento, no solo depende de la genética o de las capacidades innatas, sino que también tiene que ver con características personales, como por ejemplo el grado de madurez, la forma de enfrentar las victorias y derrotas, los conocimientos, la rapidez en el aprendizaje, el nivel de responsabilidad, las posibilidades de convertirse en un modelo referente para las demás personas, entre otras características. Donde la motivación o nivel de deseo por hacer o lograr algo es un factor clave y determinante en el desarrollo de los talentos y de las habilidades. Que si bien es cierto es un concepto difícil de medir, la motivación siempre es algo que se puede ver, incluso sin siquiera hablar con la persona. Todo empleado o colaborador tiene talentos y motivaciones que se deben tratar de descubrir y adecuar para que se puedan utilizar de la mejor manera posible. Y con respecto al potencial, concepto bastante hipotético, el cual se refiere al nivel más alto en el que una persona podría llegar a realizar o hacer algo, lo cual normalmente depende de la personalidad, el desempeño y la motivación. Para su medición, entre paréntesis, normalmente se usan diversas herramientas, entre las más comunes, la matriz de 9 cajas o 9 box. Sin embargo, en la práctica a veces sucede que se resta o disminuye el potencial de las personas, lo cual normalmente ocurre cuando se trata de un estilo de liderazgo o cultura organizacional jerárquica o vertical, o cuando la organización no se enfoca de forma estratégica en el valor de las personas, restando así productividad y rentabilidad al negocio, dado que quien no sabe de personas no sabe de negocios. Y por otro lado, a veces sucede que elegir a las personas con mayor talento y o alto potencial puede generar algunos conflictos, dado que este proceso también depende de percepciones, egos, aspectos políticos o preferencias personales, por lo cual no siempre se nominan a las personas idóneas, ni a las más ambiciosas, ni a las personas con mayor talento o potencial en una organización. Otra dirección estratégica también bastante común en relación a la gestión del talento es considerar que esta no sea responsabilidad de los jefes ni de la organización, sino de los mismos colaboradores. Todos tienen talentos, pero es responsabilidad de cada persona moverse, levantar la mano, hacerse voluntario en diversas actividades y proyectos, es decir, tomar la responsabilidad de su propio desarrollo profesional. Para lo cual, por lo general existen en relación a la línea de carrera a seguir dos opciones principales: la de la especialización o contribución individual, que se basa en el desarrollo técnico y especializado, lo que permite un alto grado de expertise, o la administración y gestión de personas a través de cargos como el de supervisor, jefe o gerente. Otros aspectos importantes estrechamente relacionados al desarrollo y al desempeño organizacional evidentemente tienen que ver con la capacitación o entrenamiento. Dado que estos aspectos son bastante amplios, los revisaré en el siguiente video. Finalmente, siempre es importante tener presente que invertir de forma adecuada y genuinamente estratégica en los recursos de una organización casi siempre permite una mejor productividad, rentabilidad, calidad, imagen, entre otros aspectos importantes y clave de cualquier negocio.